Imagínese un mundo donde no existe el dolor. ¿Cómo sería darse un golpe fuerte y no sentir nada? Suena como una situación ideal, pero no lo es. La verdad es que los dolores tienen, entre otras, la función de protegernos. Esa es la lección que aprendió en carne propia un médico al descubrir el dolor de no sentir. Al principio te confunde y empiezas a pensar que, bueno, pero ¿por qué a mí, si soy médico, me viene a suceder esta cuestión? Hace 5 años, el doctor Rafael Andrade, de Cartagena, Colombia, se encontraba sumergido en un complejo misterio científico. Y después te das cuenta, bueno, alguna razón tiene Dios para tenerme a mí como médico. Pero el enigma no giraba alrededor de uno de sus pacientes, sino de sus 2 hijas, Valentina, de 5 años, y Paula Andrea, de 3. Fue bajo su propio techo, después del nacimiento de Valentina, en mayo del 2002, que la incógnita comenzó a revelar sus primeras pistas. Más o menos al tercer día de nacida, empezamos a darnos cuenta que tenía fiebre. La fiebre persistía y decidieron llevar a Valentina al hospital, pero al poco rato de llegar, la fiebre desapareció. No le encontraban absolutamente nada en los exámenes de laboratorio, entonces decidieron darle de alta. Cuando le dan de alta, que llega acá a la casa, nuevamente empieza a subir la temperatura. Pero según Ligia Bustillo, la madre de Andrade y quien cuidaba a la niña, la escena se repitió. Entonces conceptuamos nosotros acá de que de pronto podría ser una alergia en el cuarto. Pintamos cuarto, cambiamos cortinas, camas, todo. Y la niña aún seguía caliente. Fue durante múltiples visitas a la clínica que otro curioso dato salió a relucir. Sí nos dábamos cuenta que cuando la vacunaban no reaccionaba. Incluso cuando le sacaban muestras de sangre tampoco lloraba. Además, la enfermera siempre decía que niña tan valiente, no llora. Las sospechas empezaron a quitarle el sueño a Andrade, quien decidió realizar sus propios experimentos en casa. Yo la estimulaba con unas agujas especiales para estimular la sensibilidad y la niña no respondía. Con un vaso de electroplata con hielo se lo puso en la espalda y la niña ni siquiera hizo ningún movimiento. El asunto tomó tintes más dramáticos cuando a los 3 meses de edad le salieron los dientes y comenzó a morderse la lengua y los labios severamente. Yo tenía que levantarme en la madrugada a revisarla para ver si se había mordido o no se había mordido, y a veces la encontraba ya con la boca sangrando. Como no sentía, seguía mordiéndose hasta destrozarse la lengua, se la partía en 2. Al no sentir dolor, Valentina también se chupaba los dedos con tal fuerza que se los lesionaba. Y cuando comenzó a gatear y luego a caminar, los peligros se multiplicaron. Además de los golpes de la cabeza, se golpeaba también la rodilla, ella se tiraba de rodillas. Incluso una vez estuvo hospitalizada porque de tantos golpes en la rodilla se inflamó y se infectó. Con cada fiebre inexplicable y cada herida inquietante, la frustración de Andrade crecía al no lograr descifrar un diagnóstico que coincidiera con los síntomas de su hija. Confundido, comenzó a llevársela a muchos de sus colegas médicos y especialistas. Entonces me decían, Rafa, vamos a hacerle tal estudio, vamos a hacerle esta otra prueba, llévasela a tal médico, pero nunca llegaban a un diagnóstico. Vivimos 2 años y medio en un infierno porque no sabíamos lo que tenía. Esa misma frustración la sentía Susan Stingley Salazar de Lafayette, Indiana, quien llegó a consultar a más de 60 médicos. Desde el nacimiento de su tercer hijo, Roberto, quien ahora tiene 5 años, había sufrido peligrosas fiebres de hasta 108 grados y graves lesiones. Incluso caminó por días con un pie fracturado antes que alguien se diera cuenta. No siente miedo. Para él nada es peligroso porque nada le duele. Es imposible explicarle lo que es el dolor. Nunca lo ha sentido. Salazar, quien es enfermera en la sala de emergencias de un hospital, pronto se dio cuenta que Roberto tendría que enfrentar otros problemas. Todavía usa pañales porque no siente deseos de ir al baño ni siente hambre, lo que hizo que desde los 8 meses de edad tenga una sonda alimenticia. Además, Roberto no se podía estar quieto, aumentando la frecuencia y severidad de sus golpes. El hecho de que no sienta dolor no significa que su cuerpo no está sufriendo el daño, y en ese sentido, nosotros sentimos el dolor por él.
Sufriendo el mismo dolor por Valentina, la familia Andrade finalmente hizo una observación clave cuando Valentina tenía alrededor de 14 meses. Durante una fiesta de primer año de un niño, todos los niños estaban sudando y mi hija era la única que no estaba sudando y estaba caliente. La familia cayó en cuenta que a pesar de vivir en medio del clima caluroso de un puerto como Cartagena, jamás habían visto a Valentina sudar, un mecanismo necesario para refrescar el cuerpo y controlar su temperatura. Entonces ya teníamos la explicación para la fiebre. También se dieron cuenta que a Valentina le bajaba la fiebre cada vez que llegaban al hospital, porque ahí había aire acondicionado. Armado con ese detalle, Andrade y un primo médico comenzaron una intensa búsqueda en la internet, hasta que finalmente quedaron atónitos al leer sobre una rara condición genética conocida por sus siglas en inglés como SIPA, o insensibilidad congenital al dolor con anhidrosis. Yo leía y volvía y leía y volvía y leía y hasta que decía, sí, este es, no hay más nada que hacer, este es el diagnóstico. Esta condición evita el desarrollo de minúsculas fibras nerviosas que estimulan las glándulas del sudor y que además hacen que el cerebro reconozca no solo el dolor, sino el frío y el calor. No hay cura. Y por las heridas y fiebres extremas que sufren, muchos niños con SIPA no viven más de 3 años. No es la misma satisfacción de médico o de profesional cuando uno le hace un diagnóstico a un paciente pues, y lo va a ayudar, que hacerle un diagnóstico a tu hijo y darte cuenta que tiene una enfermedad y una enfermedad que es seria. Tan rara es esta condición que en Estados Unidos hay solamente 17 casos y menos de 100 documentados en el mundo entero. Ambos padres tienen que tener la mutación genética para poder pasarle esa información a su hijo. Y aún así, la probabilidad de que el niño desarrolle este síndrome es mínimo. Solo ocurre en 1 de cada 4 casos. Las probabilidades eran tan escasas que por eso Andrade dice que es como ganarse la lotería 2 veces, particularmente cuando al año y medio nació su segunda hija, Paula Andrea, y no lloró cuando la inyectaron en el hospital. Recuerdo que estaba mi hermano, simplemente le dije, no, la niña nació con lo mismo. Me puse a llorar. Sentía que las cosas se me venían encima. Lo que pensamos fue que ya teníamos la experiencia y que realmente pues le íbamos a dar el mismo amor y los mismos cuidados que a Valentina. Susan Salazar finalmente recibió el mismo diagnóstico para su hijo, Roberto, cuando lo llevó a un especialista en Nueva York, después de 2 años y medio de incertidumbre. Los médicos trataban los síntomas. El gastroenterólogo se ocupaba del problema estomacal, el dentista de los problemas orales, pero no había comunicación entre sus médicos y nadie combinaba los síntomas para producir este diagnóstico. Salazar supo que Roberto sufre de una forma más severa de SIPA, que incluye un leve retraso mental, y ha tenido que tomar decisiones difíciles, como la de removerle los dientes para que no siguiera lastimándose la boca. Según Salazar, los médicos dicen que Roberto, quien ahora toma medicinas para controlar su hiperactividad, posiblemente necesite una silla de ruedas en unos años debido al daño que ya ha sufrido en las articulaciones. Yo tengo que ser todo para él. Tengo que estar pendiente de su temperatura y de los peligros que hay en cada lugar. Tengo que saberlo porque una sola herida lo puede afectar por meses. Por ahora, su meta es que Roberto sea como sus hermanos y que tenga una vida lo más larga y saludable posible. La familia Andrade también ha aprendido cómo vivir con la condición de Valentina y Paula Andrea, quienes no tienen retraso mental, tomando todo tipo de precaución, particularmente con los calores de Cartagena. El agua se convirtió en la aliada de ella. Diariamente hay que bañarlas alrededor de 7, 8, 10 veces si es posible. No podemos salir de día, a menos que sea en un vehículo con aire acondicionado y que vayamos a un lugar que tenga aire acondicionado, o a la playa, o a piscina. Las niñas van a la escuela donde las vigilan constantemente, aunque ambas tienen problemas de pronunciación. Debido a las heridas que tienen en la boca, las secuelas que tienen, ¿no? La lengua está parcialmente mutilada, no responde a los movimientos como responde una persona normal.
Según Andrade, sus hijas todavía no entienden su condición, pero la familia las ayuda a ser más conscientes de su problema. Por eso tienen que aprender a cerrar y abrir las puertas adecuadamente, que no agarren un plato de comida caliente, que no agarren el hielo, que no duren mucho tiempo con el hielo en la boca. Es él el que no descansa averiguando sobre la enfermedad de sus hijas. Al igual que Roberto, gracias a estos cuidados, Valentina y Paulo Andrea han logrado sobrevivir buena parte de su infancia. Pero Andrade reconoce que cada día sigue siendo un nuevo reto. Mientras ellos no se lastimen y tengan la posibilidad de no hacerse heridas y de no dañarse sus articulaciones o sus dedos, sus piernas, pues ellos van a llevar una vida normal. Un poquito más. Este año Roberto comenzó a ir a la escuela y, como Valentina y Paulo Andrea en Colombia, tiene una persona que lo vigila constantemente para asegurarse que no se lastime y que no le suba la temperatura. Por el momento, la única organización que existe para niños con Zika se encuentra en el Japón, donde inexplicablemente hay el mayor número de casos. Regresamos.